Todo comenzó anoche, en el momento en el que la ciudad cierra sus puertas para evitar la entrada de mendigos y maleantes. Aún así, sí llegó el rumor de que Diego ha muerto en la batalla. Es el desencadenante de todo lo que se va a vivir este fin de semana en Teruel. Traigo a mi hija Isabel de Segura a petición de don Pedro de Azagra para que contraiga con él sagrado matrimonio. Y hoy viernes las campanas de boda han sonado en todo Teruel. Ya no hay marcha atrás. Esta mañana Isabel de Segura, como ven, convencida de que Diego de Marcilla ha fallecido, se ha casado con don Pedro de Azagra. Todos los detalles del enlace se los damos nosotros en unos minutos. Muy buenas tardes. Aragón en Abierto se marcha hoy a Teruel a vivir muy de cerca las bodas de Isabel de Segura. Y están gran parte de nuestros reporteros. Una de ellas lleva toda la semana dándonos pistas, Beatriz, y es que a ti te hace especial ilusión esta fiesta. Buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros, en este caso, buenas tardes, Alba. La verdad es que no solo a mí me hace ilusión esta fiesta, sino a todos los turolenses que, como tú bien has dicho, llevan esperando esta fiesta un año entero. Tengo que decir que el tiempo, Alba, nos ha respetado, porque realmente llevamos 3 días que estaba lloviendo, incluso nevando en la capital turolense, y hoy ha salido un sol radiante esta mañana y la verdad es que la temperatura se agradece. Y es que, claro, es la boda de Isabel y Diego y entonces el sol ha salido a relucir. Esta tarde vamos a contar muchas cosas de lo que pase aquí, y la verdad es que tú lo has dicho, esta tarde toda la ciudad está metida en el siglo XIII. Bueno, en esta plaza de San Juan, donde estoy yo, nos vamos a encontrar, aparte de mucha comida y bien rica que hay, unas jaimas que, bueno, los turolenses se vuelcan para que sean las mejores. Y además, creo que se han escapado por ahí unos leprosos, me han dicho. Unos leprosos, y por allí también he visto algunos burros. Bueno, te lo cuento en unos minutos porque no pienso moverme en toda la tarde de esta plaza. Pues enseguida estaremos contigo, Beatriz, y muy cerca de esa plaza de San Juan está nuestro compañero Antonio, también preparado para contarnos todo lo que sucede esta tarde en Teruel. Y guapísimo, Antonio, estás guapísimo. Muchas gracias, Alba. Muy buenas tardes a todos. Pues ya puedes comprobar un auténtico ambiente medieval el que se vive esta tarde en Teruel, y en concreto aquí en la glorieta donde yo me encuentro. Atención al dato, porque a lo largo del fin de semana Teruel va a llegar a duplicar su población de 35.000 personas que viven ahora mismo en la ciudad. Se va a llegar hasta las 70.000 personas. Y es que, claro, la ciudad está a rebosar, y pasear por sus calles es una auténtica aventura. Es como estar dentro de una ciudad medieval, es como estar dentro de una obra de teatro. Hay muchísimas profesiones representadas aquí, vamos a conocer muchas de ellas a lo largo de la tarde, te adelanto, desde lo más bajo de la sociedad hasta lo más alto, más alto, más alto. Y también muchísimas clases sociales, nobles, clérigos, de todo, lo vamos a ver aquí en unos minutos. Lo más importante, vestirse así, como estás viendo, de medieval, y es que si no es así, no se viven de verdad las bodas de Isabel de Segura. Claro que sí, Antonio. Bueno, pues muy cerca de esa glorieta en la escalinata, dispuesto a enfrentarse a guerreros y a lo que haga falta, está ahí el caballero David. Buenas tardes. Buenas tardes, mi lady. Aquí estamos en los jardines de la escalinata. Fíjate, detrás la tengo. Hemos venido hasta aquí porque los guerreros, los caballeros, han establecido su campamento en esta zona. Y es que el siglo XIII era un siglo convulso, había muchas peleas. Eran los años de las cruzadas, donde los caballeros tenían que entrenar duro para irse a conquistar terrenos allende los lares. Y aquí hay gente muy curiosa. Vamos a ver cómo un escribano plasma todo lo que ha acontecido hoy aquí en Teruel, esa boda de la que todo el mundo habla. Vamos a ver también cómo los guerreros se baten en duelo, y vamos también a conocer a gente como Manuel, que tengo aquí a mi lado. Manuel, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate cómo toca el cuerno, Manuel. Tócanos un poco el cuerno. El cuerno es mío, atención. Bueno, con esta llamada es capaz de asustar a cualquier guerrero, pero tienes otro arma que es impresionante, y es este águila real. ¿Dos? Mi baño con jabones de estos, que es fenomenal. Y luego tienes aquí un amigo, ¿no? Esta águila es muy buena. ¿Qué es capaz de hacer esta águila? Billetes de 500 euros siempre vaya a buscarlos. A ver qué es capaz de hacer, Manuel. Es una águila muy estupenda, Fíjate, porque yo más que un águila diría que es otro animal, Es un animal, Aquí está, hay que tener muy cuidado porque es una águila. Ella no vive con dinero mío, yo que vivo con dinero de allá. Fíjate. Está dudando, pero yo creo que finalmente se va a atrever. Vamos allá. ¡Ahí está! Oh, bueno, ha planeado. En realidad es un águila entrenada, nos dice Manuel. Yo diría que es un pollo.
pero bueno, es espectacular. Aquí hay que andar con mucho cuidado, porque en cualquier momento te descuidas y te vienen a golpear, a tirar a flechas, me están apuntando ahí. No serás capaz de dispararme, ¿no? ¿Sí? A ver, intenta darme. Estoy entrenado, no pasa nada, Alba. David. Ay. Bueno, pues aquí estaremos combatiendo o lo que haga falta para enseñaros cómo se viven estas fiestas tan espectaculares y peligrosas. Volveremos contigo en unos minutos. Nuestra compañera Martina también está en Teruel, en su caso, en la plaza de la Catedral y rodeada de muchísimo amor. Martina, tú también guapísima. Porque aquí se respira amor por todos los sitios. Hemos retrocedido al siglo XIII, pero sobre todo este fin de semana Teruel es una ciudad de amor. Hace tan solo unos minutos, en este escenario, a los pies de la catedral, se ha representado una obra de amores imposibles. Marcilla y Segura eran los amores imposibles, pero ahora se quieren dos adolescentes, Azagra y Marcilla, dos de las familias que siempre han sido rivales en Teruel, pero al final esos adolescentes acaban enamorados. Ella le niega un beso a él, pero la historia queda abierta. ¿Qué ocurrirá con esta familia? Muchos adolescentes enamorados aquí en la ciudad de Teruel y la mayoría de ellos, la mayoría de enamoradas, se compran coronas como esta. Hemos visto a muchas niñas que sobre todo se compran las de color rosa. Rosa, son las preferidas de las princesitas pequeñitas y las coloridas de las princesas mayores. Tengo coronas de todos los colores para todas las reinas, las más grandes, las más pequeñas, para los reyes también. Se respira muchísimo amor aquí en la ciudad, ¿lo estáis notando? Sí, las coronas, las coronisas, los diademas son universales. Y como la historia de Roma, de Grecia, de Atenas, las druidas, los matriarcados celebramos la vida, la procreación, los sol de la vida. Teruel es la ciudad de los amantes, siempre se respira amor, sí, pero no sabemos aquí qué historia de amor puede haber. ¿Cuál es vuestra historia de amor? Nuestra historia de amor, pues son ya muchos años de historia de amor y hemos venido aquí a celebrarlo, celebrar un cumpleaños, a reunirnos con amigos que están en la organización y a disfrutar un poquito de este evento que pienso que, bueno, que es muy importante para Teruel y ya para la historia, es parte de la historia de Aragón. Todo caracterizado del siglo XIII, pero ¿respiráis ese amor? ¿Notáis eso aquí? Bueno, notamos que la gente se vuelca, ¿no? Y siendo de Zaragoza ves que una iniciativa como esta que dure tantos años y que la gente se viste, la gente disfruta, y creo que es un esfuerzo interesante. Y nada, este año queríamos venir y nos hemos escapado al mediodía, nos hemos perdido la boda, pero la tenemos grabada de Antena Aragón. Muy bien. La veremos el fin de semana. Muchísimas gracias. Amoríos adolescentes, decíamos que era la última obra que se ha representado aquí en la plaza de la Catedral y estamos con la protagonista, con Lucía, de la familia Azagra. Le has negado ese beso a tu amado, ¿por qué? Porque en esta época los besos tenían que estar consentidos por el padre, entonces era un momento que se lo quería dar pero no podía. Muy bien, pues muchísimas gracias. Amores adolescentes y muchísimo amor. Nosotros seguimos aquí buscando y conociendo esas historias de amor, pero todo ha empezado aquí, empezó anoche, cuando llegó a la ciudad el anuncio de que Diego de Marcilla había muerto en batalla. El tumulto ya lo indica y es que apenas falta muy poquito tiempo para que comience y se desate esa historia de amor entre Diego de Marcilla e Isabel de Segura. Los actores están por aquí, me han dicho, cambiándose. Vamos a ver qué tal se preparan, si tienen nervios. Vamos a meterlo para adentro que no me ha dado tiempo con esto de los preparativos. Chicos, qué jaleo, preparando ya todo porque apenas queda una horita, ya lleváis hasta los micrófonos. Los acaban de poner ahora. Ahora mismo. Hay nervios, estáis súper tranquilos. Sí, la verdad es que sí, hoy no tenemos, estamos más tranquilos que el año pasado, bueno, en el caso de Eli, en el año 2009 también. ¿Y eso va a ser aquí en la Plaza de la Catedral? Aquí en la Plaza de la Catedral a las 9 de la noche. Pues casi que me voy a ir a coger sitio, ¿no? Porque va a haber mucha gente, ¿no? Va a estar lleno, así que como no corras no vas a coger sitio. Antonio, vámonos a coger sitio, si no, no llegamos. Por aquí, a ver si nos podemos colar, porque hay mucha gente, la verdad. ¿Por aquí es un buen sitio, señora? ¿Por aquí se ve bien? Por aquí estupendamente. ¿Sí? Aquí vamos a percibir la emoción de esta fiesta que están pues eso es lo que quiero yo, estar en primera fila para verlo, porque falta muy poquito para que empiece, ¿no? Desde luego que poco. Me parece que por aquí viene alguien, ¿no? Tumulto. ¿Vienen o no vienen? Ya vienen. Los caballeros, cuidado. ¡Paso al Consejo de la Villa! Paso, paso. Esta noche os acompañaremos al cierre de las puertas.
quitaréis el testigo y bajaréis la tranca. ¿Ahora dónde va todo el mundo? Pues nos vamos a cerrar la última puerta. Para que no entre nadie ya en la ciudad. No me hagáis enojar. ¡Ay! Ni me deis motivos para encarcelaros. Volveremos a la plaza de Santa María. ¡Vivan las coristas! ¡Viva! ¡Viva don Pedro de Azagra! ¡Viva! Y el hecho de que mi cuñado haya elegido a una joven dama, a una segura de entre sus nobles familias, no es un hecho casual, sino un signo, una alianza entre los Azagra, los Segura y Teruel. ¡No! Pero Isabel. ¡No! ¡No! Había un plazo. Mi padre os habló de un plazo que todos debíamos cumplir. Cuando abandonamos la Aquitania, algunos de nuestros caballeros tras la batalla de Muret quedaron allí, entre ellos Diego de Marcilla. Tan solo añadir que murió en mis manos. ¡No! ¡No! ¡Tal cosa no es posible! ¡Es carne de mi carne! ¡Isabel, hija! ¡Isabel! Sea ciencia cierta que Diego llegará antes de que finalice el plazo. ¡Vamos! ¡Llevaoslo de aquí! Pero señor, ¡Alguacil! señor, debéis escucharme. Porque hay un detalle que deberíais conocer. ¡Señor! Vengo de Colombia. ¿De Colombia? ¿Y es el primer año que ves la representación? Sí, es el primer año. ¿Qué te ha parecido? Fantástico, estoy muy sorprendida, hermoso, me ha encantado. Pienso que estoy de otro planeta aquí. Se vive increíble, fantástico. Me casaré. ¿Podéis anunciarlo? Que seas feliz, hija mía. Madre. Mi niña. Que sean las bodas más celebradas que Teruel haya vivido. Azagra, muchas felicidades. Ha conseguido casarse mañana con Isabel. Estará feliz, ¿no? Estoy encantado, por supuesto. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Está todo preparado para mañana celebrar la mejor boda que se ha visto en Teruel. ¡Que vivan Isabel y Pedro! ¡Vivan! ¡Viva Teruel y sus parroquias! ¡Viva! ¡Vivan! ¡Ay, qué día más bueno! De vuelta en el siglo XXI, en Ricla nos están preparando hoy dos recetas, pulpo gallego y tortillón, una cena ideal para un viernes. Enseguida estamos allí. Antes vamos con un apunte de actualidad. Hoy se ha estrenado la marcha en blanco del tranvía. Los convoyes circularán durante estos meses en fase de prueba, simulando el servicio real, aunque aún sin pasajeros. Desde hoy el tranvía hace su recorrido habitual, se detiene en cada una de sus paradas, abre las puertas 20 segundos y continúa el trazado, así de lunes a domingo. Y por primera vez los conductores se ponen a los mandos. Para, mira y pasa. Esto nos lo tenemos que grabar a fuego por nuestra propia seguridad, pero no todos lo tienen muy claro. Que acaba de cruzar en rojo, pero sabe que ya hoy el tranvía va a hacer su recorrido normal en pruebas. Pues, vamos, que si llega el tranvía se lo lleva por delante. Ya, bueno, pues no sé. Yo he visto que eso estaba en rojo. Que claro, no estaba en rojo. No, estaba en rojo. Mire lo que pone aquí. ¿Qué pone ahí? Ya, pues que no puedo pasar. Veo que está con el carrito del bebé invadiendo la vía del tranvía. Sabe que hoy va a circular en pruebas. Si viniera el tranvía se llevaría el carrito por delante, ¿eh? Vale. Veo que eres la única prudente que está esperando a que el semáforo se ponga en verde. Igual han pasado 5 personas y han cruzado en rojo las 5. Sí. Hay que tener cuidado, que hoy el tranvía va a circular ya constantemente por Zaragoza. Mucho. Y a mí me da mucho miedo este cruce, muchísimo. ¿Me puede leer lo que pone ahí? No te la juegues, mira 2 veces. Seguridad y tranvía, sí. Esto es fundamental a partir de hoy, que el tranvía va a hacer su recorrido habitual ya por Zaragoza. Vale, sí. Hay que tomar nota y tomar precauciones, sobre todo para que no haya accidentes. Sí. ¿Creen que los ciudadanos van a aprender a convivir bien con el tranvía? Hombre, al primero costará un poco, pero luego, como todo, ¿no? Se va habituando. Acaba de ver pasar el tranvía. Esto ya va a ser cotidiano, de lunes a domingo. Sí, me parece excelente. O sea,
A ver qué pasa ahora en el periodo de adaptación, tanto de la circulación como de los peatones. ¿Y esa adaptación va a ser rápida? ¿Nos va a costar? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que tiene que ser rápida tampoco. Nos va a costar un poco a unos más que a otros, pero vamos, será de sentido común y yo creo que a la larga le resultará bien. Por cierto, me he fijado que hay en delante, ahí detrás nuestro, un peatón ha cruzado justo cuando estaba a 20 metros el tranvía con el semáforo rojo. Eso es lo que debemos evitar. A ver, ¿cuántos folletos ha repartido ya hoy? ¿Me da uno? Este es el tercer paquete. ¿Y la gente, lo de no te la juegues, mira 2 veces, qué? ¿Cómo lo lleva? Pues depende. Depende, algunos lo cogen bien y otros, como estamos de todo, pues de aquella manera. Que viene el tranvía. Sí, hay que concienciarse para cruzar, que lo tenemos aquí encima, ¿eh? Sí, sí, está claro. Cruzar en verde. Siempre, y mirar bien. Siempre. Para, mira, pasa. ¿Cómo es? Para, mira, pasa. Bueno, nos lo vamos aprendiendo. Exacto, ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por si los carteles no habían quedado suficientemente claros, tenemos a la patrulla tan. Pero ¿Lo he hecho bien? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está cruzando cuando estaba en rojo? Y además el tranvía que está ya en pruebas está pasando, hay que tener cuidado. Tarjeta roja, un momento, pero ha rectificado ella, ha rectificado. ¿Que he cruzado en verde todavía? Mira, amarilla. Como el color de tu pelo, Ruby. No se puede pasar en la zona del tranvía cuando está colorado. A ver, señores, que va a haber un nuevo vehículo con nosotros, un vehículo más, ¿vale? Igual que la moto, igual que el coche, igual, ¿vale? Pero el tranvía, al ser nuevo, la gente no está acostumbrada, ¿vale? Entonces hay que parar donde nos pone, mira el tranvía, y hay que pararse, ¿vale? No antes. ¿Qué significa, compañera? ¿Qué significa? Significa que viene el tranvía, entonces corre, no hombre, no, te pegas parado, ahora que está en verde, ahora sí que puedes pasar. ¡Pues vámonos! Ahora sí, ¡Qué bonito! Ya lo saben, mucho cuidado con el tranvía. Esta tarde nuestra propuesta gastronómica nos la prepara Mari Carmen. Nos va a cocinar 2 platos con los que creo que nuestra compañera Cristina está más que encantada. Hola, Cris. Hola Alba, buenas tardes. Estoy encantadísima, porque ¿cuántas veces te habré dicho yo a ti que mi plato favorito es el pulpo a la gallega? Pues muchas veces te lo he dicho, ¿verdad? Ya te hemos pues visto fíjate qué suerte tengo, que voy a ¿eh? merendar y a cenar y a otras veces. Lo que pasa es que cada cocinero tiene sus trucos. Por ejemplo, yo estoy encantada, pero el pulpo no, porque vaya paliza le está dando Mari Carmen a este pulpo, que ya lleva un ratito pegándole, mazándole, que se dice en Galicia, y además en esta tabla, que es una tabla como muy de río. Mari Carmen, ¿por qué le estás dando esa paliza al pobre pulpo de la ría? Sí, para que va a estar buenísimo ahora mismo. Eso se hace para que el pulpo esté más tierno, no hay que darle golpes, hay que darle bien, si no está congelado, para que se quede la carne más tierna. Hay que lavarlo bien, sobre todo. Bueno, pues Mari Carmen, la gallega, que así le conocen en Ricla, nos va a cocinar pulpo y también un tortillón. Ahí tenemos preparados los ingredientes, vamos a ir llevándoslo. Por ejemplo, para el pulpo, lo que necesitamos lo primero y lo más importante, Mari Carmen, es el agua hirviendo. El agua hirviendo y el pulpo, claro. Y el pulpo. Ahí tenemos el pulpo, el agua hirviendo y ¿qué más? ¿Qué más ingredientes vamos a echar a este pulpo? Pimentón, aceite de este bueno que tenemos en esta tierra y sal gorda. Eso para el pulpo. Y ahora vamos a... Mira lo que guapo. Claro, esto que está haciendo Pobrecito. está guapísimo. Además, esto va a estar muy bueno. Esto que está haciendo, ¿qué le estamos haciendo? Le hemos pegado y ahora le vamos a asustar a este pulpo, ¿no, Mari Carmen? Lo hemos asustado y ahora lo dejamos cocer ahí, 3/4 de hora. Asustar es meterlo en el agua 3 veces. Exacto. Yo siempre pregunto, ¿por qué se pone 3 veces y no sé, 5? Pues es lo que me ha dicho mi abuela. Entonces yo sigo lo que dice la abuela. Que pues las recetas de la abuela están muy buenas. Seguro que gallega además también. Bueno. ¿Y un tortillón? ¿Qué lleva el tortillón? El tortillón lleva un poquitín de aceite, lleva sal, lleva champiñón, seta, ajos tiernos de Ricla, por favor, sobre todo eso. Y lleva pues 6 huevos que le vamos a echar ahí. Claro, porque Mari Carmen estaba hablando mucho de Ricla porque aquí le llaman la gallega, ella es gallega, nació cerca de Monforte de Lemos, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, cerca. Pero que quiere mucha Ricla también, que es que solo tenemos que decir... Para ser exactos, en el Or. En el río Lor. El agua que me comentabas antes, Mari Carmen, porque ya hemos cocinado pulpo alguna vez, lo que pasa es que cada cocinera tiene su truco. Por ejemplo, este agua, para que el pulpo salga tan rico como sale en este restaurante, que además me dice que es lo que pide mucho la gente, le hemos quitado la cal, ¿no? Sí, tenemos una descalcificadora para que puedas cocer bien el pulpo. Si no, si el agua no es buena para cocer, no vale de nada el pulpo. El pulpo tiene que ser primero bueno
y luego estar bien cocidito. Bueno, yo quiero enseñar una cosa, que fíjese que bueno tiene que estar el pulpo aquí, que el reclamo de este restaurante, no sé si se ve bien, es un pulpito. Claro, hay más platos, pero aquí la gente viene hasta Ricla para el pulpo de la gallega, ¿no? Sí, mucho pulpo, y carne o caldeiro también. Y bueno, y otras cosas, otras chuletas buenas de ternera que nos traen de Galicia. Y bueno, y chuletillas que tenemos de esta tierra muy buenas, y bueno, el pimentón, todo. Una mezcla, ¿no? Claro, Gallego-aragonesa. Sí. Pues nosotros nos vamos, en unos minutos volvemos. Aquí ven que tenemos el pulpo cociendo ya, todo preparado. Así que esa gran merienda que nos vamos a pegar, en unos minutos les enseñamos cómo se hace. Pues mucho trabajo tenéis por delante esta tarde en Ricla. Volveremos con vosotras. Gracias, Cris. Vamos con una túnica un poco cruda, un cinturón con 3 nudos, lo que es la medalla, lo que es una beguina, la toca, el tocao, y el pañuelo, que es lo que nos cuesta un poco más poner. Están viendo el ambiente en las calles de Teruel y en unos minutos veremos la que probablemente sea la jaima más bonita de las 149 que hay instaladas este fin de semana en la ciudad. Enseguida lo vemos con detalle. Antes regresamos hasta la escalinata donde David nos quiere presentar a un escribano muy especial. Hola, David. Buenas tardes. Fidelis Regis. Hay que ser fiel al rey, a don Jaime I, que es el conquistador. A él va con sus caballeros a todas partes intentando hacer más grande el reino de Aragón, pero también los nobles tienen su importancia y lo estamos viendo aquí en Asueto. Están disfrutando de estas horas previas a la batalla de mañana. David, buenas tardes. Buenas tardes. Porque ahora son momentos tranquilos, ¿no? Sí, descansando antes de la cena, para que cada uno se dedique a lo que más le guste. Estamos viendo a los nobles, ¿no? A los que dominan artes y que están más tranquilos porque ellos no van a entrar en la batalla mañana. Exacto. Pero matan el tiempo de muy diversas formas. Les estamos viendo tocando la flauta y cantando, también preparando ciertas telas que hemos visto con un cuchillo, jugando al ajedrez, un ajedrez que tiene también historia, ¿verdad, David? Sí, es una réplica de un ajedrez que está en el Museo Británico, que es del siglo XII. Son piezas hechas también a mano y representan esas dos bandos, esa batalla también en la Edad Media. Aquí va a haber también una cena espectacular. Luego os vamos a contar lo que están preparando aquí, porque ya empieza a oler esto a leña y se sabe que van a cocinar algo gordo. Pero le han dicho a este chico, no tienes cuchara, y él ha dicho, no importa, porque me voy a fabricar una, ¿no? Y le estamos viendo que es un artesano con una habilidad espectacular, sí, y que con tan solo 15 años... Alba consiguió hacerse su propia armadura. Es el Beethoven, podríamos decir, de la recreación. De la recreación. Sí, aquí ha venido sin cuchara y no necesita que nadie le preste nada. Bueno, le vemos muy concentrado, David. Nos vamos a ir con el escribano, porque está aquí a mi izquierda y está haciendo una crónica. ¿Por qué? Nos va a decir él el por qué. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escribano de profesión. Sí, señor, escribano de profesión del señor don Ruiz de Urrea, que no ha podido venir a estas bodas y yo pues me estoy encargando de escribir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La crónica para su conocimiento. Bueno, vemos que en la crónica está contando cómo ha ido esa boda de esta mañana, ¿verdad? La tengo un poquito empezada solamente, estoy ahora... Está claro, antes ha estado comiendo, ha estado divirtiéndose un poco, ahora toca trabajar y vemos que está utilizando herramientas pues típicas del siglo XIII, ¿no? Exactamente, en aquella época no existía la pluma, el bolígrafo, el rotulador, sino que lo que se utilizaban eran sencillamente cálamos, cañas de las que pueden crecer a la orilla de un río, que se afilaban con un cuchillo, por ejemplo, se afilaban tranquilamente con el cuchillo, y lo que se hacía era sacarles como punta, y esta punta mojada luego en tinta, una tinta hecha con tierras y con resinas, lo que se hacía era simplemente dejarla caer sobre el pergamino. Bueno, vamos a ver la caligrafía que tiene Enrique, que es espectacular, porque él está acostumbrado a trabajar duro y a escribir muchas crónicas. No sé si hay algún deporte ahora en el siglo XIII del que también escriba crónicas, Enrique. Pues aquí en el siglo XIII posiblemente los torneos medievales... Los torneos, las justas, claro, las justas. Tenían sus cronistas que podían escribir sobre ellas. Evidentemente no existían los periódicos, ni existían tampoco Dicen que hay un caballero, un Cristiano Ronaldus, que está matando a diestro y siniestro, ¿no? Uno muy bueno. A mí lo que más me gusta es que sea cristiano. Que sea cristiano, sobre todo.
pero sobre todo que sea cristiano. Bueno, ya vemos cómo están estos nobles pasando estas horas de asueto. Mañana van a tener una batalla muy dura y aunque ellos no entren en esa batalla, pues están nerviosos porque seguro que tienen conocidos, familiares en esa batalla. Nosotros vamos a poder ver cómo dos de ellos entrenan, pero entrenan casi, yo diría que como si estuvieran en el mismo campo de batalla. Así que en unos minutos volvemos aquí hasta los jardines de la Escalinata para ver cómo se mantienen en ese duelo fratricida. Pues volveremos en unos minutos, no nos queremos perder ese combate medieval. Lo que vamos a mostrarles ahora, quizás la jaima más bonita de la ciudad, se llama el Hamán de Juan el Pintor y Beatriz desde luego llama la atención. La verdad es que la más bonita, sí, pero también la que más fiesta está teniendo esta tarde porque es el Hamán de Juan el Pintor y su esposa Doña Menga. Es así, lo he dicho bien, ¿no? Sí, lo he dicho bien, sí. ¿Qué es un Hamán? Es unos baños públicos que la gente utilizaba de cara, pues, no solo de higiene, sino también para el tema social, de contraer matrimonios concertados y todo esto. Y darse buenos masajes. Sí, y también utilizaban de cara a masajes más que de higiene, los aprovechaban el tema de los masajes de cara a poder concretar ya los matrimonios concertados entre familias y demás. Es la única además, Salva, que tiene una cúpula, porque todas acaban como en punta con sus tejados, porque sois moriscos, sois moros. Sí, se puede entender. La idea no es esa, pero sí que se puede entender. Así. Vamos a entrar un poquito para adentro, por aquí, a ver que pase primero nuestro compañero. ¡Qué fiesta tenéis montada en el Hamán, eh! Sí, sí, tenemos el horario aquí en la puerta. Aquí tenemos el horario de los baños. Es un horario real porque se ha sacado de los fueros de Teruel. ¿No se podían mezclar mujeres con hombres? No, cada día tenía un día establecido cada uno. Y hoy es viernes. Y hoy es viernes. ¿Hoy quién tenemos aquí dentro? A los judíos y los moros. Los judíos y los moros. ¡Ay, madre mía, lo que le están haciendo aquí, Alba! Masaje a 6 ¡Qué manos, maravilla! Eso es un lujo. Pero el masaje este es a 3 manos, ¿no? Sí, de 3 manos siempre. 3 manos siempre. 3 manos siempre. A todos, a las mujeres también. No, mujeres no damos masaje. Mujeres no dan masajes. No, solo hombres 3 manos. Hombres 3 manos, pues yo quiero preguntarle al hombre por aquí, madre mía, me voy a sentar un poquito aquí en el mármol, que es donde se daban ellos los masajes. Oye, ¿estará usted divinamente allí, no? Estoy con Alá, está muy bien, muy a gustito. ¿Cuánto tiempo lleva aquí dándose el masaje? 20 minutos. 20 minutos. Y aquí sale relajadísimo. Relajado, muy bien, muy bien. Muy bien, madre mía, los moros que bien se cuidan, ¿eh? En este Hamán de Don Juan el Pintor. Vamos a dejarle allí porque la verdad es que lo veo bien, ¿eh? Yo creo que luego voy a sacar ticket. Bueno, creo que a las mujeres les tocaba el lunes. Me voy a tener que esperar igual al lunes, Alba, para darme ese masaje, porque realmente decíamos que era una de las jaimas más bonitas, con más ambientación. Y ya lo ves, las músicas. Yo quiero que, a ver si logro que otra vez, míralo ahí, que me muevan el gorro, que te están moviendo ahí. Mira. Sí, mientras toca a la vez y todo, ¿eh? La verdad es que realmente estamos aquí al fueguito, que decíamos que hace un buen día, pero realmente al fuego se está muy bien. Con la música, has visto esta bailarina mora, cómo nos está deleitando, y realmente mucha gente se está acercando hasta esta jaima, porque ahora mismo en la Plaza de San Juan es la jaima que más fiesta o más música tiene, y buena bebida, buena gente y a disfrutar los medievales. Muchas gracias. Sobre todo, claro que sí. Bueno, realmente, Alba, me voy a quedar con ellos un ratito, porque os tengo todavía muchas cosas que mostrar por esta Plaza de San Juan. Pero ¿qué quieres? Me voy a quedar bailando. Yo no sé mucho bailar como esta chica, pero igual me pongo aquí un poco con ellos. Pues te dejamos, Beatriz, disfrutando de esa fiesta, y como les decíamos antes nosotros, miles de personas están llegando todavía a Teruel para celebrar esas bodas de Isabel de Segura. La mayoría de ellos, Jennifer, en caballerías, ¿verdad? Estoy buscando un sitio, no sé si lo habré encontrado. Hola, buenas tardes. No sé si estoy en el sitio indicado. ¿Estos son los establos públicos? Sí, ya lo he encontrado, Vale. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo? Pues verás que debido a las bodas ha habido mucho ajetreo, muchos visitantes. Estamos esperando a que lleguen más caballeros para atender a sus caballos y cuidarlos durante su estancia. Ah, vale, gracias. Bueno, voy a entrar por aquí. Bueno, que veo que tienen incluso un caballo, como un molde de un caballo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son los establos, ¿verdad? Me acaban de comentar unas chicas de la puerta. Es que verás, tengo un problema. Van a venir unos amigos míos de las tierras manchegas. Van a venir 3, vienen los 3 a caballo, claro, y quieren buscar
buscar un lugar donde descansar sus monturas esta noche? Pues este es el sitio perfecto para dejar el caballo. Aquí estamos preparándonos para atender a toda la caballería de estos días. ¿Y está viniendo mucha gente? Porque claro, como hay una boda... Tenemos mucho lío, la verdad es que tenemos a todas las personas trabajando muchísimo. Están los estableros muy agobiados ahora. Lo que no estoy viendo por aquí es ningún caballo, aparte de este que tenéis aquí, en el que, claro, en este no podemos Esto es caminar. para poner las riendas y la montura. Ah, habéis dejado aquí el bocado, el sillón y lo demás. ¿Y los de verdad, los caballos de verdad, dónde están? Pues es que se nos acaban de ir ahora mismo porque se están preparando para el torneo. Ah, que es verdad que hay un torneo de justas. Sí, exactamente. O sea que tenéis muchísimo trabajo. Sí, la verdad es que sí, estamos bastante agobiados. Les digo a mis amigos, entonces puedo ir a recibirlos y traerlos aquí porque no habrá ningún problema. Les daré de comer. Ningún problema, nosotros encantados. Pues nada, me voy a ir porque veo que además estáis celebrando la boda por todo lo alto. Hasta luego. Les aseguramos que todos los artículos existentes ya en el siglo XIII los pueden adquirir aquí. Lo vemos enseguida. Volvemos hasta Ricla para ver cómo van esas recetas gallegas. Vamos a volver con nuestra compañera Cristina. Javier, nos avanzas ya las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Cristina, perdón, que hemos cometido un error. Cristina, hola. Hola, buenas tardes de nuevo, Alba. Bueno, pues fíjate qué buena cara tienen estos dos pulpos que estamos aquí cociendo, que ya está casi preparado. Y estamos pensando, Mari Carmen, la gallega y yo, que qué éxito habría tenido este pulpo en la época medieval, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de los amantes de Teruel, además era comida de pobres. Cierto. Bueno, este pulpo lo vamos a dejar ahí un poquito. Vamos a empezar con el tortillón, porque Mari Carmen nos va a preparar dos cosas, que me lo va a enseñar cómo se hace a mí y a Daniela, que la tenemos ahí de alumna, que Daniela es de Rumanía, pero como Mari Carmen tiene acento gallego, Daniela, un poquito de acento gallego se te ha pegado, de la jefa. Un poquito sí. Un poquito sí, ¿no? Bueno, mira. ¿Qué hemos echado ahí? A ver, los ajos tiernos, los ajos secos, los dejamos que se refrían un poquito. Eso lo vamos haciendo un poquito. Bueno, vamos a hacer esto, le llamamos tortillón, porque me comenta Mari Carmen que haya mucho, lo de hacer revueltos no le gusta, que podría ser parecido, pero que te gusta hacer de una forma más compacta, ¿no? Sí, exacto, y con un sabor a ajos tiernos nos pareció que era más fácil. Una pregunta que te voy a hacer, Mari Carmen, mientras vamos cocinando esto así. ¿Dónde se conocen una gallega y un hombre de Ricla? Que al final has acabado viviendo aquí. Ay, pues en Inglaterra, hija mía, en Londres. Sí, es el destino ya, ¿eh? En Londres. Ya sabes que los gallegos somos muy aventureros. Hombre, también dicen que hay uno en la luna, ¿no? Que no sabemos si está, pero eso es lo que se dice. Puede ser. Le hemos echado aquí guindilla, esto es para darle un poco el toque más fuerte, ¿no? Sí, claro. ¿Y ahora le estamos echando? Ahora le vamos a echar las setas, los champiñones. Subimos un poquito el fuego, ya tenemos por ahí los huevos también. Y hoy le vamos a añadir, que llegaba antes, que antes nos lo han puesto aquí ya de sorpresa, unas gambas también, ¿no? Gambas. Dame fuego un poquito ahí. Muy bien. Unas gambas, así. Echamos antes esto a un fuego un poco. Como gallega, Mari Carmen, ¿qué truco nos das para darle ese toque gallego a la cocina? Ya que aprovechamos que tenemos a alguien de Galicia. ¿Qué toque le doy? Yo, bueno, pues de todo lo bueno que tenemos. Tenemos en Galicia setas también. Y también tenemos ajo, el ajo es de Ricla. Los riclanos viven del ajo, mucha gente, vaya. Oye, Mari Carmen, yo si te fijas tengo aquí ya el tenedor porque yo ya estoy esperando por ese pulpo. ¿Qué te parece si mientras vamos dejando que esto se haga un poco, vamos sacando el pulpo? Me parece muy bien. Dejamos esto que se va haciendo. Bueno, y ahora lo que van a ver ustedes, mucha gente no lo habrá visto nunca, porque esto es lo que hacen las pulpeiras en Galicia, que es tener la olla con el pulpo hirviendo, ¿verdad, Mari Carmen? Y luego ir buscando el tentáculo que esté más tierno, ¿no? Ah, pues venga, ya para afuera. Y ahora cortamos así. Claro, yo que voy mucho a Galicia, porque mi familia vive en Galicia, a mí esto sí que me está recordando las pulpeiras, que muchas veces están en la calle, que van sacando. ¿Cómo sabes cuál está hecho, no, Mari Carmen? Pues hay que picarlo, porque a veces los pulpos son un poco más duros unos que otros, aunque tú dices 45 minutos, pues no es así. Unos se hacen un poquito antes que otros, depende, porque el pulpo es como todo, un poco más
Y bien nos hemos organizado que mira, Daniela cocina un plato, tú cocinas otro, yo, ¿cómo? Yo ya estoy esperando, ya estoy ya muy dispuesta, ¿eh? El pulpo que echamos sal gruesa, siempre. Sal gruesa, pero que me decías que tenía que ser una sal específica para que no quede, para que no quede cristalizada, ¿no? Sí, que no sea muy dura, porque si no molesta. Así, y luego tenemos aquí Daniela, que nos preparó el aceite de oliva. Ahí ya tenemos el pulpo. Le voy a hacer una publicidad hoy al pulpo de Galicia. Que están viendo aquí una cocinera guapa, una gallega guapa, que hay que ver qué guapas son las gallegas, yo lo voy a decir. Porque dice que está así de guapa porque come pulpo. Así que yo voy a aprovechar y voy a ir probando el pulpo. Muy bien. Y mientras tanto, ya estamos terminando. Y voy a probar, Alba, que sabes que me encanta. Sí, tú ves merendando ya, pero vamos, que tienes me lo voy a llevar, sobra, me lo voy a llevar, ¿eh? Hombre, mira, todo esto de la olla me lo voy a comer yo, bueno, y el cámara que te dice que también le gusta. Bueno, hemos echado ¿Cómo va este tortillón? Las gambas, echamos las gambas. Vamos haciendo un poquito. Dos vueltitas, sí. Ya tenemos los huevos ahí preparados, vamos dando un poquito de vuelta a las gambas para que no se queden crudas. Oye, muy buena combinación, ¿eh? La del pulpo, muy buena combinación la del pulpo con el tortillón, ¿no? Claro, es que es muy difícil cocinar, yo voy a decirlo, que es muy difícil cocinar mientras una redactora está con un micrófono un poco dándote la tabarra, ¿verdad, Mari Carmen? La verdad, para cocinar, cierto es que se necesita también mucha concentración. Si no, si tienes leche en el fuego y estás cantando y te vas a otro lugar, adiós. ¿Y cómo va quedando este plato? Que ya hoy tenemos que volver ya luego a Teruel, ¿cómo va quedando este plato? Vamos viendo ese tortillón, Mari Carmen, echamos los huevos. Echamos los huevos. Bueno, Mari Carmen nunca ha estado en Teruel en estos días de los amantes, ya tienes ganas, ¿eh? Ay, sí que me gustaría, pero sabes, el restaurante es mi segundo novio. Tengo un marido. Como te diga tu marido, bueno, tu marido trabaja aquí, entonces no se va a poner celoso, ¿no? No, él trabajaba, ahora está ya retirado, entonces tenemos otras gentes que trabajan. Es así, que salga un poco baboso, pero ya verás, muy rico, muy rico. Eso me lo diréis vosotros cuando ya probéis. Bueno, yo como siempre voy a decir lo mío, Alba, esto todo es light. Es que ya le he contado a Mari Carmen que yo siempre cuento las glorias de todo, entonces esto tampoco engorda. Dame la bandeja. Bueno, vamos sacando esto ya y ahí vemos el tortillón, el pulpo. Bueno, eso lo dejamos ya aquí, el pulpo, y yo aprovecho un poquito más, este trozo más pequeño que yo voy a comer. Sacamos esto y ahí queda el tortillón y esta es nuestra merienda de hoy, que muy rica, ¿eh? Vaya merienda la que os han preparado hoy en Ricla. Volveremos con vosotros, Cristina, para escuchar jotas, y ahora sí les pedimos disculpas por lo de antes. Conectamos con nuestro compañero Javier Gastón para que nos cuente las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Buenas tardes, Alba. Ahora sí.